El 4 de septiembre de 476 después de Cristo es una fecha clave en la historia, conocida como el día en que el Imperio Romano de Occidente cayó. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque marcó el final de un imperio que había sido el centro de Europa durante más de 1000 años. Para entender la caída, primero necesitamos recordar los tiempos de gloria de Roma. Un imperio que abarcaba casi toda Europa, partes de Asia y el norte de África. Roma era una ciudad única en el mundo, llena de magníficos edificios, calles bulliciosas y grandes plazas donde la gente se reunía para hablar y comerciar. Los romanos construyeron caminos que conectaban todo el imperio, y sus acueductos llevaban agua fresca a sus ciudades. Eran maestros en la ingeniería y la organización. Los ejércitos romanos eran de lo mejor en el mundo antiguo y su nivel de organización permitió a los romanos expandirse desde el actual Londres en Reino Unido hasta el Cairo en Egipto. Pero, como en todas las historias, los problemas empezaron a surgir. Uno de los primeros signos de que las cosas no iban bien fue la crisis del siglo III. Hubo muchos emperadores en poco tiempo, y esto causó inestabilidad. Además, el imperio era tan grande y su población tan diversa que era difícil de gobernar. La economía también empezó a sufrir, el valor del dinero cayó, y la inflación se disparó. Las guerras constantes y las grandes distancias hacían que fuera difícil mantener el control y proteger las fronteras de sus enemigos. Mientras Roma luchaba con sus problemas internos, otro desafío se cernía en el horizonte: las invasiones bárbaras. Diferentes tribus, como los visigodos, ostrogodos, vándalos y hunos, empezaron a presionar las fronteras del imperio. Estos grupos eran guerreros feroces que habían estado soportando el avance romano durante años, ahora con un poder renovado y la oportunidad de contraatacar, buscaban hacerse de nuevas tierras y riquezas. En 410 después de Cristo, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma. Aunque Roma ya no era la capital del imperio, la capital había sido trasladada a Rávena. Esto fue un golpe simbólico devastador. Otro punto clave fue la división del imperio en dos partes, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, hoy Estambul, se mantuvo fuerte durante muchos siglos más. Pero el Imperio Romano de Occidente no tuvo la misma suerte. Llegamos entonces al año 476 después de Cristo. En este momento, el Imperio Romano de Occidente estaba en su punto más débil. El último emperador, un joven llamado Rómulo Augustulo, apenas tenía poder. Los verdaderos gobernantes eran los comandantes militares y los líderes bárbaros que controlaban gran parte del territorio romano. Uno de estos líderes bárbaros era Odoacro, un jefe germano. Odoacro decidió que ya era hora de terminar con el teatro. Depuso a Rómulo Augustulo, quien era apenas un adolescente, y se proclamó rey de Italia. Sorprendentemente, no hubo una gran batalla ni un derramamiento de sangre significativo en ese momento. Fue más bien un cambio de poder relativamente tranquilo, considerando las circunstancias. La caída del Imperio Romano de Occidente no significó que todo se desmoronara de inmediato. Fue un proceso que tomó siglos, mientras tanto la vida continuó, pero el sistema romano de gobierno desapareció. Muchas de las costumbres y estructuras romanas siguieron influyendo en los pueblos bárbaros que se asentaron en las antiguas tierras romanas. La Iglesia Católica Romana, que había ganado poder durante los últimos siglos del imperio, se convirtió en una fuerza unificadora en Europa.